Amigo, bienvenido a un nuevo episodio de Buscando a Sofía. En esta oportunidad tenemos con nosotros a nuestro invitado, que es el doctor Armando Romero, que es médico, es doctor en medicina, tiene también un posgrado en cuidados paliativos y manejo del dolor, ¿verdad? Bueno, también es instructor de Nueva Acrópolis, como todos los invitados que tenemos en este programa, por lo menos hasta ahorita, han sido todos instructores de la Asociación Cultural Nueva Acrópolis de Honduras, ¿verdad? Y ahí Armando, pues creo, imparte varias de las asignaturas, creo que ética, sociopolítica también, filosofía de la historia y ya de los segundos niveles también, ¿verdad? Psicología y algunos otros. Y también eres el coordinador de los grupos de voluntariado, pues, ¿verdad? Así que la verdad es que pues es un invitado también de mucha experiencia. ¿Qué tema vamos a tratar ahora? Manejo del dolor. ¿Por qué sufrimos los seres humanos? O sea, la gran pregunta de ¿por qué existe el dolor? ¿Por qué tenemos que sufrir? Esta es una pregunta que creo muchos filósofos se han hecho, ¿verdad? Y yo creo que es una de las preguntas que más recurrentemente los seres humanos nos hacemos. Y pues, ¿quién mejor que un experto en manejo del dolor y cuidados paliativos? De alguna manera los médicos están muy en contacto con el dolor, ¿no? Sí, yo creo que eso hace esta conversación tan interesante y un tema tan humano, ¿no? Porque justo, como usted dice, es que vemos en la consulta médica estos aspectos de los que tanto habló Siddhartha Gautama, del cual vamos a hablar un poco, y es que el ser humano se ve constantemente frente al dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte. Y lo que pasa o lo que parece suceder es que estas cosas simplemente nos acontecen, cuando más allá de acontecernos quizás deberían llevarnos a una reflexión, ¿no? Pues sí. Por eso digo que ha sido motivo de la filosofía. Acabas de mencionar a Siddhartha Gautama, el Buda, ¿verdad? Conocido, digamos, coloquialmente como justamente el Buda, que tiene una filosofía muy interesante acerca del dolor. Y a mí me parece quizás interesante tomar esta figura de Siddhartha Gautama para tratar el dolor. Ya sé que es de Oriente, usualmente en Occidente se considera que solo Occidente tiene filosofía. Esto no es cierto. Cada vez encuentro más filósofos de universidad que consideran el estudio de la filosofía oriental como una materia, y me alegra mucho. Y bueno, en este caso, Siddhartha Gautama, como decía, trata el dolor de una manera muy interesante. Hay un hecho, hay un relato alrededor de este personaje que justo nos cuenta cómo Siddhartha Gautama tuvo su primer acercamiento con estos elementos. El relato gira alrededor de esto, ¿no? Siddhartha estaba muy protegido por su padre, y el padre de él, quería evitar que él se expusiera a muchas circunstancias cotidianas. Pues cierto día decide salir del palacio a recorrer la ciudad. Era alguien importante, Siddhartha. Sí. El padre pues tenía también grandes aspiraciones para él, ¿no? Se dice que como parte de su vida iba una vida de mucha comodidad, muchos lujos, y justo se le había evitado el contacto con el dolor y cualquiera de sus expresiones. Y entonces se narra que cierto día sale por la ciudad acompañado de su sirviente, ¿no? Que no solamente un sirviente, no era cualquier sirviente o acompañante, sino que era un filósofo, ¿sí? Y empieza a recorrer la ciudad y de pronto se encuentra con alguien con cabello blanco, arrugas en el rostro, y cuando Siddhartha lo ve, le pregunta a su acompañante, pero ¿y a él qué le pasa? ¿Qué le sucede? Y entonces él le dice, mira, esto es parte de la vida y se llama vejez. Y entonces lo que le sucede a ese hombre es que está envejeciendo, ¿sí? Entonces Siddhartha le pregunta, ¿y eso también me pasará a mí? Y le dice, sí, también, señor, le dice. Y así, ¿no? El siguiente encuentro es ya con alguien que se queja de dolor, tiene malestar, y entonces Siddhartha vuelve a hacer la misma pregunta, ¿y qué le sucede? Y entonces su siervo, su acompañante, le dice, es que está enfermo. ¿Y qué significa eso? Dice Siddhartha. Es que el cuerpo llega a un punto donde ya no funciona igual, ¿sí? Tiene cambios. Y entonces Siddhartha dice, ¿y a mí también me sucederá eso? Le dice, sí, señor, también. Y entonces finalmente se encuentra
con alguien que ya había fallecido, ¿verdad? Y ve las características, lo rígido y todo. Y entonces hace la misma pregunta, ¿y a él qué le sucede? Ya falleció, ya la vida le abandonó, le dice su acompañante. Y entonces todos estos encuentros, que también son simbólicos, por supuesto, ¿verdad? Hacen remover la interioridad de Siddhartha. Y entonces él empieza a preguntarse, ¿y qué es esto? ¿Por qué nos acontece esto? Y entonces ahí empieza su búsqueda para proporcionar a los seres humanos algunas herramientas que nos ayuden a disminuir el dolor de lo cotidiano. ¿Sí? Cuando escucho este relato de Siddhartha y se encuentro con vejez, enfermedad y muerte, siempre, como lo estabas diciendo, pues, ¿verdad? Me sabe a símbolo, me sabe a mito, ¿verdad? Me sabe a que está retratando quizás las realidades con las cuales todos los seres humanos en algún momento nos vamos a topar, ¿verdad? Enfermedad, vejez y muerte. Y no nada más las nuestras, sino las de nuestros seres queridos. E inevitablemente van a provocar un dolor, que es lo que, digamos, el relato mítico está queriéndonos hacer ver. Nos vamos a topar con esto. Y la pregunta correcta, que es la que hace Siddhartha, es ¿y esto qué es? ¿Y me irá a ocurrir a mí? Porque de alguna manera todo siempre me ha dado risa. Nosotros creemos que los niños creen que no vamos a envejecer, los niños creen que no vamos a morir, pero es que muchas veces vivimos como niños también los adultos, creyendo que esas cosas le van a suceder a alguien más, pero no a nosotros, creyendo que esas cosas le van a suceder a alguien más, pero no a nuestros seres queridos. Y cuando nos suceden, nos sorprendemos. Total, y eso es bien frecuente en la consulta, ¿sabe? Que yo lo veo con mis pacientes, lo veo conmigo mismo, por supuesto, ¿no? Que, como usted dice, cuando estas cosas se presentan, uno dice, ¿pero y por qué a mí? Sí. Como que si eso no fuese humano. Hay un filósofo que decía esto, ¿no? Como que nosotros no fuéramos humanos. Cabal. Sí, que no hacemos una relación entre las condiciones que pertenecen a la existencia humana y esa conexión entre yo soy humano. Sí. Sí, entonces decía este filósofo justo, hay cosas que son humanos y puesto que yo soy humano, esas cosas me han de interesar, ¿no? Sí. No están ajenas a mi reflexión, a mi interés, a mi atención. Y justo hacia esto lleva esta reflexión filosófica sobre el dolor. Son temas humanos y necesitamos tener un acercamiento filosófico, inteligente, reflexivo a ello. Porque creo que justo cuando tenemos ese acercamiento es que se transita mejor. Sí, y también a mí siempre me ha llevado la reflexión. Yo sé que hay dolores que quizás uno solo los busca, pues, ¿verdad? Pero hay dolores que trae la vida y bueno, yo sé que hay como respuestas que rápidamente vienen a nuestra mente de ha de ser un castigo divino, ¿verdad? Algo ha de haber hecho mal, pero la verdad es que todos vamos a morir. Entonces, aún las personas más santas, aún las personas más buenas, entonces yo creo que todo tiene que tener una razón. No puede ser, bueno, así lo veo yo, pues, ¿verdad? No puede ser que simplemente el objetivo sea sufrir o el objetivo sea, no sé, que la pasemos mal. ¿Qué decía Siddhartha ahí? Ahí creo que nos acercamos justo a algunos de los fundamentos en budismo, ¿no? Y estos planteamientos en relación al dolor. Y es que el primer planteamiento es el dolor existe. Entonces, nos damos cuenta de que el dolor existe. Pero este segundo principio que pertenece a las 4 nobles verdades, sí, que así se conocen, plantea que el dolor tiene una causa, ¿sí? Tiene un origen y como usted bien dice, no es un capricho de la existencia, tampoco es un castigo. Cuando estamos hablando de causa, estamos hablando filosóficamente de causa, es decir, no el virus que causa la enfermedad, pues, ¿verdad? Sino ¿por qué sufrimos? O sea, una pregunta un poco más profunda. ¿Por qué nos enfermamos en general? Pues, ¿verdad? No estamos hablando de las causas físicas, como diría Aristóteles, ¿verdad? Sino de unas causas más profundas. Yo creo que me hace recordar algo que es bien característico en el área de la salud. Es que cuando un paciente tiene un síntoma de dolor, lo primero que queremos es callar el dolor, ¿no? Entonces tomamos un medicamento rápidamente para aliviar ese síntoma y esconderlo, ya no sentirlo más, pero cometemos un error cuando no descubrimos, como usted dice, la causa profunda que generó ese dolor.
Entonces, en las otras áreas humanas casi que actuamos de manera similar. Vamos buscando algunos antídotos, alivios temporales, pasajeros, efímeros, para esos dolores que vamos experimentando. Pero lo único que hacemos es apagar el síntoma, sin poder reconocer cuál fue la causa profunda. Y entonces esta filosofía nos lleva a eso, a tratar de indagar en esas causas profundas. ¿Para qué? Para tratar esas causas profundas. Porque tampoco no es que solo hayan dolores físicos. Así es. Hay otro tipo de dolores que a veces dejan huellas más profundas. Así es, en todas las áreas, ¿verdad? Que es parte de justo de lo que estudiamos en Nueva Acrópolis, cómo el ser humano está constituido por algo más que el cuerpo físico. Y entonces tenemos aspectos emocionales, aspectos mentales, y esas otras áreas de nuestra constitución humana también van a experimentar otras formas de dolor, y es necesario que podamos abordarlas. Yo esto lo veo bien evidente, ¿saben qué? Cuando hablamos de primeros auxilios. Sabemos que hay primeros auxilios donde damos reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios donde hay que liberar la vía aérea, ¿cierto? Algo para mantener eso con vida, a ese ser humano con vida. Pero también hablamos, por ejemplo, de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que van a ser herramientas que se necesitan para paliar otros tipos de dolores. Y por supuesto habrán otras escalas todavía más profundas que necesitamos abordar. Entonces, el primer paso es aceptar que el dolor existe. Así es. Y aceptar, por lo tanto, que algo nos va a doler. Creo que es una parte, pues, ¿verdad?, de la vida, aceptar que la vida, pues, no va a ser todo felicidad, no va a ser toda alegría, que tiene sus problemas, que tiene sus contratiempos, que las cosas no van a salir como nosotros queremos, que aparte de enfermedad, vejez y muerte, pues hay separaciones, hay despidos de trabajo, hay amistades que se rompen, hay traiciones, hay un montón de otras cosas que también causan dolor. Claro. Y es parte de la vida. Esa sería la primera, aceptar el dolor. Totalmente, es un asentimiento a esto, no es algo inteligente, pues no. Y lo interesante acá es que no es de manera, no es una resignación, porque justo la filosofía budista plantea que podemos hacer algo con esto, pues si no vamos a quedar como una visión pesimista de esto, que no es la idea, ¿sí? Aceptamos que existe el dolor, pero justo eso nos lleva al segundo principio, y es: este dolor tiene una causa y por lo tanto podemos trabajar o hacer algo con esa causa, ¿no? Es como primero aceptar que existe la enfermedad para luego buscar la causa, pero si no aceptamos que existe la enfermedad, ¿qué vamos a tratar? ¿Qué vamos a tratar, no? Y probablemente el enfermo se muera porque nunca aceptó que estaba enfermo y por lo tanto no buscó médico, no buscó medicamento, ¿verdad? Y ahora que tocó esto, ¿no?, de que el enfermo se muera, ¿no? Es que es bien interesante todo esto, porque justo tenemos un sistema de salud que está orientado a salvar la vida a cualquier precio. Y entonces cuando un médico experimenta la muerte de un paciente, generalmente se experimenta como fracaso. Y entonces se piensa en un paciente que está cursando una enfermedad terminal, y si el paciente va a morir fracasamos, ¿no? Sin embargo, estas filosofías de Oriente tan profundas nos enseñan que también el tránsito por el dolor, por la enfermedad, por la vejez, y la manera en que vamos procesando esto, la manera en que lo vamos viviendo, puede generar un cambio en la conciencia, aprendizajes para lo profundo de la existencia humana, que van más allá de si vencemos la muerte o si no la vencemos, si no envejecemos o si envejecemos. Es decir, hay un sentido profundo en esto. Yo creo que también es necesario poder comprender eso, o sea, de qué manera transitamos esto sin que esto implique a veces la superación completa de la situación. No sé si esto se entiende, ¿verdad? No es que siempre vamos a poder salvar todas las vidas. ¿Cuál será el sentido entonces? ¿Cuál será el sentido de esto? ¿Aprendizaje? Justo, ¿no? Quizás sea más allá de evitar el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, el aprendizaje, la evolución, el crecimiento de todas esas potencias interiores que todo ser humano lleva dentro. Quizás sea como decían los estoicos, ya me pasó a Occidente, que lo más importante es cómo pasamos entonces a través de la vida, cómo pasamos a través del dolor, cómo pasamos a través de la enfermedad y de la muerte, y no tanto lo que no podemos evitar, quizás. Sí, por eso es que dicen, ¿no?, que el dolor es un sitio de tránsito, no es una estación para quedarse de manera permanente, pero la cuestión ahí es cómo uno la transita. Y así llegamos a la tercera noble verdad que plantea el budismo,
y es: el dolor puede cesar. Y ¿Puede cesar? Eso está interesante. Eso es revolucionario, ¿no? Y entonces, dado que hay algunas causas que dan origen a este dolor, como el deseo, el apego, ¿sí? El budismo plantea que una de las vías para hacer de que este dolor vaya menguando, vaya cesando, que podamos trabajar mejor con él, es nuestra relación con el deseo, con el apego y con ese mundo tan efímero al que nos aferramos de manera tan fuerte, ¿no? Entonces hacen justo una invitación a que nos podamos relacionar con los aspectos más trascendentales de la existencia, con lo más profundo que vive en el ser humano, lo más profundo de la vida cotidiana, la búsqueda de elementos que sean más duraderos, porque es justo ese apego, ese aferramiento a las cosas que son tan transitorias, tan perecederas, lo que también nos lleva a ese sufrimiento, a ese dolor. O sea que más que envejecer, lo que me duele es no permanecer joven, es decir, no conservar el estado que tenía antes. ¿Sí? Así es. Estamos aferrados. Estoy aferrado, o sea, según lo que estás explicando, pues verdad, estoy aferrada a una condición que no va a poder ser. Por eso es que se habla de aceptación, ¿no? O sea, si acepto que eso es lo natural que suceda, pues no voy a frenar el envejecimiento, pero sí mi sufrimiento alrededor del envejecer. Sí, justo. Y aquí viene otra enseñanza budista que es muy importante, ¿no? Y es sobre la impermanencia. Es que nosotros consideramos como permanentes y duraderas cosas que no lo son. Esto mismo que decía usted sobre la edad y la juventud. Como hablamos de una juventud física, creemos que esa juventud es permanente, cuando quizás podríamos empezar a vincularnos con una juventud del alma, una juventud interior, ¿no? Eso que decía el fundador, por ejemplo, de Nueva Acrópolis, que significa ser joven, fuerte, valiente, y algo que puede entusiasta, algo que puede en realidad durarnos toda la vida. Podríamos quizás tener 60 años, 70 años y guardar estas características y desarrollarlas. Qué gusto se da ver a gente de 80 años que sigue estando alegre, que sigue haciendo bromas, que convive, que tiene todavía ese entusiasmo, pues, ¿verdad? Aunque tengan 80. Y es muy hermoso verlos. Justo. Y sin embargo, ahora vemos a muchos muchachos de pocos años, pues ya sin ganas de vivir. Y eso también es triste. Sí, es preocupante, ¿no? Y ahí viene es una de las invitaciones que hace el budismo cuando nos plantea que hay una vía para que el dolor cese. Podemos entonces buscar estos elementos que son más trascendentales. Solemos llamar o hablar de una ética atemporal, de valores que son duraderos. Hablar del amor, de la justicia, de la verdad. Si nuestra vida cotidiana gira alrededor de esto, quizás tengamos menos dosis de dolor, ¿no? Porque cambian menos y porque se pierden menos. Se pierden menos. Bueno, seguramente que no agotamos el tema, ¿verdad? Será para una próxima charla, será también para los que nos quieran acompañar en los cursos que se dan en la asociación. Estamos acá, bueno, tenemos 4 sedes en Honduras, una acá en Tegucigalpa, la Florencia Sur, sí. Otra está en Los Castaños, una sede en Comayagua y una sede en San Pedro Sula, ¿verdad? Y en todas estamos teniendo conferencias acerca de estos temas, acerca de los temas que también hemos tratado anteriormente y otros que son muy interesantes. Así es, así que si quieren conocer, por ejemplo, sobre la cuarta noble verdad, se conoce como el noble óctuple sendero, y son como recomendaciones muy prácticas, muy específicas que nos ha legado el budismo para cesar el dolor, acérquense a nuestro curso de filosofía práctica, curso de filosofía para la vida. Bueno, gracias Armando, gracias amigos, hasta la próxima.